Evangelio de Juan, que empezamos la semana pasada con el estudio de Juan, el Evangelio de Dios. Y hoy vamos a empezar a ver los primeros versículos, aunque la semana pasada también vimos. Pero es que es un evangelio tan poderoso que sí requiere una serie de comentarios. Señor, te damos muchas gracias en esta mañana por la oportunidad de exponer acerca de este maravilloso libro que se llama el Evangelio de Juan. Yo te quiero pedir por todas las personas que se están conectando para tener enseñanza preciosa, alimento para el alma, y por las personas que lo verán después, que realmente estamos viendo que mucha gente se está metiendo a la página o a la YouTube, el canal de YouTube, para ver la predicación. En esta mañana empezamos, Juan, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios. Un evangelio maravilloso que es muy diferente a los otros tres evangelios. Los otros tres evangelios hablan de Jesús en la tierra, lo que hizo, las situaciones que tuvo, inclusive que estamos ahora estudiando el Evangelio de Mateo. Jesús es el Rey de los judíos, que es realmente el tema de Mateo. Pero este es otro tema, este es un evangelio muy diferente a los otros tres. Es Jesús, es Dios. Y ese es el título que le he puesto a este estudio del día de hoy. Y eso es lo que quiere Juan transmitirnos a nosotros, como lo vamos a ver. Bueno, está bastante bien convencida la gente de que Juan es el autor de este libro. Él no se identifica como tal en todo el libro, nunca dice su nombre como el autor del libro, sino que se denomina el discípulo a quien Jesús amaba. Probablemente el más joven de todos los apóstoles de Jesús. Pero tenía un super genio. Se le llamaba a él y a su hermano Santiago los hijos de trueno, porque pues sí explotaban violentamente en sus diferentes circunstancias de la vida diaria. Inclusive, pues ellos van con Jesús porque ven que hay personas que no están de acuerdo con la predicación y le dicen a Jesús: manda fuego del cielo para que los totalmente saque de aquí. Esa era la manera como actuaban los hijos de trueno. Sin embargo, qué maravilloso trabajo hace Jesús en él, que viene a ser y se denomina el apóstol de amor. Ciertamente Juan escribe más de 80 veces con referencia a este tema y 45 veces con referencia a la verdad y 80 veces con la necesidad de creer. Y enlazando esas tres palabras, Él quiere que creas. Él quiere que creas, porque Jesucristo es la verdad
y en él está la esencia del amor. Él escribe el Evangelio de Juan, pero también escribe 3 cartas que están muy al final de la Biblia, y tuvo el privilegio además de escribir el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. El tema del libro es creer en Cristo para que tengas vida. Juan capítulo 31, perdón, Juan 20, 31. Juan 20, no sé por qué se cierra el librito. Juan 20, 31. 20. No me lo quieras dar. Juan 20, 30 y 31, que dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan, hijo de Zebedeo, que tenía un negocio de pescado, eran pescadores. Salomé, la madre de Juan, según nos dice aquí Juan 19, 25, Juan 19, 25, que dice: estaban junto a la cruz de Jesús su madre, la hermana de su madre María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y también dice que estaba Salomé, que por qué, permíteme, bueno, Salomé, y también denominada María, que probablemente era hermana, por lo que Juan era probablemente primo de Jesús. El Evangelio de Juan está considerado el lugar santísimo del Nuevo Testamento, y el capítulo 17 de Juan se denomina el gran capítulo de la Biblia. No hay un capítulo como ese en toda la Biblia, que es la oración de Jesús al Padre pidiendo por los suyos. El lugar santísimo en el Antiguo Testamento, pues nadie podía entrar a ese lugar. Había un velo y solamente el sacerdote en el día de la expiación, un día al año solamente, podía entrar para expiar por los pecados del pueblo. Pero aquí el velo se ha roto con la muerte de Cristo, el acceso es directo, y el Evangelio de Juan habla de este Dios que es Jesús mismo, el eterno Dios. Capítulo 1, versículo 14, y aquel verbo se hizo carne. Ahí está la encarnación de Jesús en unas pocas líneas, en donde se nos habla de la llegada de Cristo a la tierra con el muy específico propósito, no de iniciar una religión, no de hablar de preceptos morales maravillosos, sino de ir a la cruz y morir por el hombre para que el hombre pueda tener vida,
como lo dice el tema de Juan allá en capítulo 20, versículo 31. Bueno, pues empieza el Evangelio de Juan diciendo, en el principio era el Verbo. Bueno, pero ¿por qué se le llama así a Cristo? ¿Por qué no se puso en el principio era Jesús, o era el Cristo, o era Jesucristo? ¿Por qué? Bueno, porque esa palabra logos tiene un significado muy, muy importante, que necesitamos remontarnos a la cultura de esos días para entender que esa palabra logos estaba hablando de Dios. Los griegos consideraban a logos como el poder superior, no identificado, pero el poder superior que hablaba de Dios. Los judíos, por otro lado, logos quiere decir verbo, quiere decir palabra, y ellos tenían por todo el Antiguo Testamento la palabra de Dios. Cuando decía, esto es palabra del Señor, el Señor dice lo siguiente, entonces él hablaba constantemente y se le habla de que Jesús es el que se esperaba para venir a hablar de Dios como Dios. No solamente Jesús tiene el nombre de el Verbo, se le dice Emmanuel, en otra parte ahí de Mateo, se le dice el Hijo del Altísimo, en el primer capítulo de Lucas 1:32, y muchos otros títulos que tiene él. Pero es muy importante que se diga que él es ese poder especial de los cuales hablaban los griegos, ya con un nombre específico, como una persona existente que se llama Cristo. Y el versículo 14 lo identifica plenamente. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Él se transformó siendo el Dios incambiable, nunca cambia. En este momento sí tomó forma de hombre, carne y hueso, para estar entre nosotros y pagar por nuestros pecados. Bueno, pues el 90% del Evangelio de Juan, muy contrario a los otros 3 evangelios que sí tienen muchas cosas en común entre sí, el Evangelio de Juan, 90% del Evangelio de Juan no está en los otros evangelios. El Evangelio de Juan no tiene el nacimiento de Cristo, no habla de su vida temprana, no habla de su bautizo ahí en el Jordán con Juan, no habla de las tentaciones que tuvo en el desierto, como lo menciona Mateo 4 y Lucas 4, no habla de la transfiguración, que los evangelios sí hablan de eso, no habla del huerto de Getsemaní, ni siquiera eso. No hay parábolas. ¿Por qué? Porque es un libro que no está hablando de las cosas terrenales, es un libro que habla celestialmente, el libro de Dios. Y Juan quiere probar a través de todo el libro, que lo vamos a ver, que Cristo es Dios y que debemos de tomarlo para cada uno de nosotros para tener vida eterna. Y eso lo vemos también en otras partes del Nuevo Testamento, pero Juan se dedica todo el libro a este tema. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2, en el versículo 5, Filipenses 2,
5 al 8, que dice así: haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él dejó su gloria para tomar un cuerpo humano y seguir siendo Dios, tanto como veremos después en otro estudio. Jesús es tan hombre como tú y como yo, y Jesús es tan Dios como Dios Padre mismo. Hebreos capítulo 1, versículo 1, que dice así: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo hablado a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado, verbo, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cristo es Dios mismo. Juan capítulo 10, versículo 30, el Padre y yo uno somos. Muchos títulos que se le ponen a Dios en el Antiguo Testamento los tiene Jesús también en el Nuevo Testamento. Es pastor, es juez, es el Santísimo, es la luz, es el Señor del sábado, es el Salvador, es el Dios Todopoderoso, es el Alfa y el Omega, es el Dios de gloria, es el Redentor. Y podríamos hablar de muchos títulos más. Jesús, siendo Dios, es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente, es inmutable, es soberano, es glorioso, es eterno. Es más, para orar para con el Padre, tenemos que hacerlo a través de Jesús. Aquí está en el capítulo 14 de Juan, capítulo 14. No, te pido. Permítame, Juan, capítulo 14. Ahí está, Juan 14, creo que es el versículo 12 o 13, vamos a ver, dice así: todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Juan 14, 13, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Ayer precisamente una persona me estaba diciendo que estaba escuchando de personas que oraban al Espíritu Santo para que fueran el mediador para con Dios. Y dije, bueno, pues no sé, el Espíritu Santo también es Dios, pero la Biblia claramente nos dice que el mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Por lo tanto, oramos y hablamos en el nombre de Él. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. Jesucristo es la total plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses 2, versículo 9. Que dice, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Bueno, pues la semana pasada hablamos de que Cristo es Dios porque Él fue preexistente, Él ha existido desde siempre. Hablamos también de que Él es coexistente porque Él existe con el Padre y son uno. Y hablamos de que existe en sí mismo porque Él es la vida misma. Él no tuvo vida, Él no le fue dado vida, sino que Él es vida misma. Él es la vida misma, la luz del universo mismo. Eso lo vimos la semana pasada, no quiero repetir eso, pero sí quiero preguntarte a ti, ¿quién es Jesús? Es la pregunta más importante de tu vida, pues con la respuesta depende tu vida eterna. Él es la vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice Primera de Juan 5:13. Si Él solo fuera un hombre, no importa, pero si es Dios, más te vale que le entregues tu vida y le adores como tal, para que tu futuro sea el adecuado y no te sea adverso. Mateo 27, 54. Mateo, es que le picas mal. Mateo 27, 54. Mateo 27, 54, que dice así: el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que se habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Si quieres prueba de que Jesús es Dios, pues estudiemos este libro, ya lo que es, como decíamos, el tema del libro. Y Juan lo afirma desde la primera línea. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Nacido de una virgen en tiempos de Herodes el Grande, muerto cuando Poncio Pilato era el gobernador de Judea, Cristo resucitó al tercer día, probando que Él es Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, Primera de Corintios, capítulo 15, en el versículo 3 y 4, que dice así: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Juan nos habla del eterno Dios, quien se hizo hombre para que tú conocieras al Padre y tuviéramos acceso al Padre al pagar por nuestros pecados. Él es Dios. Tito, capítulo 2. Tito, déjame ver aquí, está Tito, capítulo 2. No es Filemón, es Tito. Tito, capítulo 2, en el versículo 13. Tito 2:13 dice así: aguardando la esperanza bienaventurada, la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Él es nuestro gran Dios y Salvador. No nos sorprende, pues, que la tesis de Juan
el tema del libro de Juan sea que Jesús es Dios. Lo pone al principio, lo desarrolla por 21 capítulos, lo termina con el propósito de que creamos en Él para tener vida. Jesús es la palabra, ya lo vimos, el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Él estaba desde siempre, sin principio, con Dios. En el principio era el verbo y era Dios. Y varias cosas aprendemos de estos versículos. Número 1, en el principio de su ministerio, podemos verlo también en Primera de Juan, capítulo 1, en el versículo 1, Primera de Juan 1:1, Primera de Juan 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Desde el principio, no en el principio de la tierra, como dice Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. No, en el principio de la eternidad, que es absurdo porque la eternidad no tiene principio. Entonces, desde siempre. Ahí estaba Jesús ordenándolo todo con el Padre. Colosenses capítulo 1, en el versículo 16 y 17. Colosenses capítulo 1, 16 y 17. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Lo vemos a Cristo por toda la Biblia. Él es el tema. Hebreos capítulo 1, que ya lo citamos, lo podemos leer otra vez aquí en Hebreos capítulo 1, versículos 1 al 3, que dice así: Dios, habiendo muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo hablado por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su substancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra logos, con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahí mismo, Hebreos capítulo 1, en el versículo 8, que dice así, Hebreos 1:8, mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad, es el cetro de tu reino. Capítulo 1, versículo 17, no, permíteme, Apocalipsis capítulo 1, versículo 8.
Apocalipsis, ahí me equivoqué, Apocalipsis capítulo 1, en el versículo 8, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y el versículo 17, cuando le vi caí como muerto, dice Juan, a sus pies. Él puso su diestra sobre mí diciendo, no temas, yo soy el principio, el primero y el último. Eso es lo primero que vemos en estos versículos. Lo siguiente que vemos en estos versículos es que Él estaba con Dios. Una personalidad separada de Dios Padre, y al mismo tiempo uno con Dios Padre. Juan 14, 9. Juan 14, 9, que dice así. Juan capítulo 14, en el versículo 9. Juan 14, 9, que dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Y la tercera cosa que vemos, la primera fue en el principio, la segunda fue que estaba con Dios, y la tercera es que era Dios. Jesús y el Padre son el mismo. Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. El Verbo, la sabiduría, la gloria, el honor, el poder, el amor, la santidad, la justicia, la bondad, la verdad, la divinidad de Jesús ampliamente proclamada. Y bueno, podemos nosotros preguntarnos por qué es tan importante que Jesús sea Dios. Muchos piensan que Jesús fue un gran profeta, un gran maestro, que habló cosas maravillosas, preciosas, e inclusive nos dejó un gran legado, pero que es un hombre. Y hay muchas religiones que hablan de Dios Jesús como hombre, como alguien que fue creado, como los mormones, como los testigos de Jehová, pero son sectas que realmente no reconocen que Jesús es el Dios Todopoderoso. ¿Por qué es importante? ¿Por qué tenemos que recalcar con tanta fuerza que Jesús es Dios? Hay muchas personas que hablan de Dios, pero no quieren hablar de Cristo. Hablan de que yo creo en Dios, yo no soy un ateo, claro que creo en Dios, que hizo los cielos y la tierra, pero no llegan al punto clave que es que Jesús es ese Dios de quien ellos quieren hablar, pero ignorar en el nombre de Jesús. Número uno, hay varias cosas por las cuales nosotros estamos convencidos de que es importantísimo que Jesús sea Dios. Uno, si Jesús es Dios, podemos conocer la verdad sobre Dios, como Él es, como Él realmente es. Fuera de Jesús no podemos conocer a Dios, sino de una manera muy vaga, como los griegos que hablaban de logos como un poder superior. O hoy como los de Alcohólicos Anónimos, que te piden que creas en un ser superior, pero no lo nombran. Sí tiene nombre, sí tiene personalidad. Se llama Cristo. Solo
conociendo a Jesús, puedes tú realmente conocer a Dios. El conocer a Jesús es conocer a Dios, como Jesús mismo se lo dijo a Felipe en el versículo que acabamos de citar de Juan 14:9. ¿Cómo es posible que tú me pidas, muéstranos el Padre y nos basta? Dice Felipe, si me has visto a mí, tú has visto al Padre. Número 2, Dios es como Jesús. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios del Nuevo Testamento, es como Jesús. Jesús aborrece el pecado tal como Dios lo hace. Jesús ama al pecador tanto como Dios lo ama. Debe haber un sacrificio por el pecado, que en el Antiguo Testamento eran animales que se sacrificaban diariamente. Pues Jesús hizo lo mismo, pero lo hizo en su propio cuerpo. Él fue el Cordero, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Dios, se llama Jesús. Número 3, el sacrificio de Jesús tiene todo sentido. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. El sacrificio de la cruz es el momento clave de la historia de la humanidad. Jesús resolviendo el gravísimo problema del hombre, pagando por sus pecados según los requerimientos estrictos de Dios Todopoderoso, y resucitando al tercer día para certificar que ese pago en la cruz había sido aceptado plenamente por Dios como el pago de la cuenta terrible nuestra. Solo Dios podía morir por nuestros pecados. Él fue nuestro sustituto en el pago de nuestros pecados. Y Él no tuvo sustituto, puesto que Él nunca pecó. Él no necesitaba Salvador. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7, no hay pecado en Él. Entonces lo podía hacer. Y satisfizo las necesidades de Dios y al mismo tiempo las necesidades de tu corazón. Efesios capítulo 3, versículo 18. Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 18 y 19, que dice así: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. El amor de Dios, su anchura, su profundidad, su longitud, su altura. Amor de Dios cual no llegamos a comprender por la mente limitada que tenemos, pero que es un amor infinito. Dios es amor y quiere transmitírtelo a ti. Quiere que tú te apoderes de ese amor y vivas en ese amor que tanto necesitamos, y estamos buscando amor, pero frecuentemente lo buscamos en los lugares equivocados. No lo tratamos de encontrar en el amor de una mujer,
en el amor de los hijos, en el amor del reconocimiento de los demás, cuando realmente lo único que necesitamos es el amor de Dios, que plenamente se manifestó en la cruz a tu favor y a mi favor, y encontrar confort y una transformación total del corazón y un regalo de vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, en el versículo 11. Empezando el versículo 11 de Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11. Este es el testimonio, este es lo que se dice con verdad, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo quiero preguntarte la pregunta del día de hoy. ¿Quién es Jesús? Bueno, mucha gente le preguntó en los evangelios constantemente quién es Jesús. Por ejemplo, Juan, capítulo 7, en el versículo 11. Juan 7, Juan 7, versículo 11, que dice así: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían, ¿dónde está Jesús? Mateo 21, 10, Mateo 21, Mateo 27. Mateo 21. Es que te digo que, déjame hacerlo yo, después te explico por qué. Mateo 21, Mateo 21, 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Quién es Jesús? Marcos capítulo 4, versículo 41. Marcos 4, 41. Marcos 4, 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Lucas capítulo 9, versículo 9. Lucas 9, 9. Lucas 9, 9. Y dijo Herodes, a Juan le hice yo decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. ¿Quién? ¿Quién es Jesús? Y lo vemos constantemente a través de estos evangelios, la pregunta, ¿quién es Jesús? Lucas capítulo 5, versículo, Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, versículo
21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Esta pues es la pregunta de los siglos. ¿Quién es Jesús? Si Jesús es Dios, tú debes decir como Tomás, allá en la resurrección, el incrédulo, Mateo 20, 28. Mateo 20, 28, que dice así. Mateo 20, 28. Mateo 20, Mateo 20, 28, se me hace que esté equivocado este versículo. Sí, yo creo que es Mateo 28, 20. Bueno, Juan el incrédulo dijo, creo, porque no creía cuando vio a Jesús que ya había regresado para enfrentarlo a Tomás de que no creía. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para ti? El no creer en Él te llevará a condenación. Dice Juan 3:36, el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que no rehúsa creer en Él no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre Él. ¿Quién es Jesús para ti? Ahora que estamos empezando a estudiar el Evangelio de Juan, yo creo que desde el principio debemos de determinar con mucha fuerza en la respuesta a esta pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Es Jesús el Salvador y Señor de tu vida? ¿Es Jesús el personaje de la historia que marca inclusive el calendario, pero no tiene ningún significado para ti? Jesús quiere ser el Salvador y dueño de tu corazón. Él tiene que ser para que tú puedas tener vida, vida aquí y vida después. Y no muerte aquí, porque cuánta gente está viviendo muerta, no hay significado de la vida, van caminando y entreteniendo su vida para que un día de repente pues ya se mueran y ya. No, si hay un significado, conocer a Jesús, tener una relación con Jesús, tenerlo como Señor y Salvador, tenerlo como la luz del mundo, para que al seguirlo tú tengas la luz de la vida. ¿Qué me contestas tú acerca de esa pregunta? Yo tuve también un enfrentamiento a esa pregunta en un momento dado de mi vida en donde había pues muchos problemas y muchos conflictos. ¿De qué se trata la vida?, decía yo. Y yo pude encontrar la respuesta. Jesús es mi Salvador. Jesús es el Señor de mi vida. Llevo 43 años con esa respuesta. Jesús, el dueño de mi vida. Camino hacia la eternidad con Él. Eso yo quiero que tú lo tengas. Y es tan fácil. Es reconocer que tú has sido el rey de tu vida y ese rey es tu peor enemigo. Es reconocer que tienes que deshacerte de Él y poner en su lugar a Jesús para que sea el Señor de tu vida. Y entonces Él te da dos regalos preciosos. El más importante es la entrada al cielo, basado en lo que Él hizo por ti en la cruz. Y la segunda, la posibilidad de vida abundante aquí en la tierra, viviendo con los principios y diseño que Él mismo instituyó para tu felicidad de contentamiento.
¿Lo harás? ¿Contestarás entonces la respuesta ¿quién es Jesús? ¿Y lo harás el Señor y Salvador de tu vida? Hazlo en esta mañana. Es sencillamente hacer una oración hablando directamente con Él, reconociendo y arrepintiéndote de una manera equivocada en tu vida y empezando una nueva vida con Jesús como el Señor de tu existencia. Vente, vamos a orar, vamos a pedirle a Cristo que entre a tu corazón, que se siente en el trono de tu vida y verás lo maravilloso que es la vida aquí y la certeza de una vida después. Vamos a cerrar nuestros ojos, acompáñame diciéndole tú a Dios con tus palabras o siguiendo las mías en silencio, habla directamente con Dios. Dios, en esta noche vengo a ti arrepentido porque el Dios de mi vida es yo. Y vengo arrepentido pidiéndote que por favor tú lo saques, tú te deshagas de él y en su lugar entres tú. Entra en mi corazón, oh Dios, quiero que seas el Salvador de mi vida, que me regales la vida eterna que ofreces, que me des la posibilidad de una vida abundante aquí en la tierra. Entra a mi corazón ahora mismo, en este momento. Te lo pido basado en las promesas de la Biblia. Te lo pido basado en lo que tú hiciste por mí en la cruz. Allí tú pagaste por mí. Y sé que lo único que tenía que hacer es ir y apropiármelo para mí mismo. Oh Dios, entra en mi corazón en este momento. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ojalá y tú hayas hecho esta oración conmigo. La persona que te invitó, tú puedes ir a él y a ella, preguntarle que te dé más datos sobre lo maravilloso de esta vida en Cristo. ¿Quién es Cristo? El dueño del universo, por quien todas las cosas subsisten. Quiere ser también el Salvador y dueño de tu vida. Si tú hiciste esa oración conmigo, pues Él ha entrado a tu corazón, tomará comando de tu vida y empezará una vida espectacular al lado de Jesús. Empezando a leer el libro guía que nos dice cómo vivir, cómo morir. La Biblia. Y empezando precisamente con este libro, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Dios. Cristo, Dios mismo. Ponte a leer el Evangelio de Juan. Está dividido en capítulos. Léete 3 capítulos diarios. En 7 días lo lees. Y lo volverás a leer. Es un libro maravilloso. 3, 4 veces. Que llene tu corazón. Y vente la semana entrante para empezar otra vez con el Evangelio de Juan, con los siguientes versículos. Vamos a estar en este Evangelio de Juan muchas semanas, puesto que son 21 capítulos. Y en todas ellas certificar que Jesús es Dios y quiere ser el Dios de tu vida. Vente miércoles 11 de la mañana, todos los miércoles estamos aquí. Te deseo un buen fin de semana, que Dios te bendiga mucho. Nos vemos el próximo miércoles. Buenas tardes.